Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres Ha Kelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Ueor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Alcolanda, le pedimos a un ser preferible Inti, una Eva que nos haga el bien de elevar la oración inicial. Adelante. Muy buen día, venerable maestro Canteolus, venerable maestro Alcolanda, venerables maestros, venerables maestras, venerables hermagras y hermagros. Les saluda con mucho cariño UPEPSE desde Padhur. En este hoy vamos a hacer una oración en runa de la abundancia. Mirando hacia el oriente, amadísimo Padre, Padre Celestial, Padre amoroso, dulce, misericordioso, bendito seas hoy y siempre, bendito sea vuestro simbre. Os damos gratitud, Padre Celestial, por este cierto que estamos aquí reunidos, todos tus hijos e hijas, y también los seres que a través de su word nos ofrendarán la sabiduría vuestra. Gratísimas, Padre, porque siempre estés aquí ayudándonos de una o de otra forma. Gratitud a todos los seres de luz, a los venerables maestros Ha Kelium Zeus Induceus, venerable maestro Samael Joab Bator Ueor. Os agradecemos infinitamente en el simbre de nuestro Señor Jesús el Cristo, en el simbre de Dios Jeba, Adonai, Shama, Shiloh, y en el simbre de vuestro amado Hijo Jesús el Cristo y la Trinidad Sacra Jehová, Kelium, Aum, sea. Gratísimas Gratitud, venerable Eva, por su oración. Agradecemos infinitamente su intervención. Venerable maestro Alcolanda, adelante con su disertación. Muy buen día, muy buen dinero y buena salud. Estimados hermanos de este respetable portal, tu sacra sexualidad. Estas doctrinas que aprendimos de los venerables maestres con cuerpo físico, Ha Kelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Ueor, seres con la mayor autoridad moral fundamentada en su ejemplo. Existen muchísimos contactos de tipo espírita o espiritista que hacen contactos con supuestos ángeles, supuestos maestros que están en otras dimensiones y que son el puente más rápido para ser engañados. Empero, la labor más grande, más sublime de un maestro es tomar cuerpo físico y convertirse en un ejemplo referente con toda la autoridad moral que exige el mejor ejemplo, el mejor comportacierto. Un maestro que se estudia a través de un libro puede ser grande, claro que sí.
Pero más grande es aquel maestro que permite o que licencia que la multitud pueda oírle, verle, sentirle y así puede testificar del despertar de un maestro basado en su vida diaria. Cuando se nos fue dicho que por sus frutos los conoceréis, se nos entregó una de las claves más grandes para identificar el engañador del veraz. Cuando un discípulo tiene la oportunidad, como Dios nos la ofrendó a miles de discípulos que tuvimos la gran oportunidad de convivir con los maestros, solo nos queda llamar o evocar la presencia de la dulce doncella de los gratos recuerdos, que es la memoria de los registros que tuvimos, vivimos, sentimos al lado de los maestros. En muchas ocasiones que estamos viviendo en nuestro vivir diario o diario vivir, traemos al recuerdo muchas de las experiencias que vivimos con los maestros y que se convierten en la solución de muchos conflictos que nosotros como mortales o como humanos tenemos y que muchas veces se convierten en callejones sin salida ante la perspectiva y la percepción o la percepción del razonamiento y el sueño de la conciencia humana. Empero con los maestros veíamos la gran facilidad, la gran sencillez, la grande simpleza del poder divino para solucionar las cosas que a nosotros los seres humanos nos parece imposibles o difíciles de solucionar o de resolver. Por eso quisimos en esta conferencia del Octacosmos tocar uno de los puntos más importantes para que las personas tengamos uno de los motores más grandes para poder continuar en cualquier sendero, se llama la verificación de la verdad, o sea, la confirmación de los eventos que un maestro, un Buda viviente, enseñó con su ejemplo o nos enseñaron con su ejemplo. Calificar al maestro Keliun Zeus o al maestro Samael de seres humanos sería una calumnia o una blasfemia o blasfatua de cualquiera de nosotros los monjes que tuvimos la oportunidad de vivir con ellos. Más aún, tenemos que testificar también que fueron muchísimos los seres que tuvieron la oportunidad de vivir al lado de los maestros, pero que no supieron hacer un proceso digestivo espiritual adecuado basado en la interpretación de su propio ejemplo cuando tuvieron la oportunidad de vivir al lado de los maestros. No queriendo descalificar a ningún hermano o a ningún hermano, porque todos son piezas fundamentales en el proceso evolutivo. Pero al lado de los maestros miramos y aprendimos a ver que los maestros tenían el reconocimiento por los discípulos que mejor conducta apreciaban o presentaban en la experiencia de vida junto a ellos. Los maestros no tenían acepción de personas. Si tenían que corregirnos, lo hacían en una forma contundente y rigurosa, pero llena del máximo amor que los dioses o que Dios o los hijos del Altísimo, los hijos de la luz, Dios mismo, tenían o tuvieron para con nosotros, para hacer una corrección adecuada y ayudarnos a salir del error. Son muchos los hermanos monjes que gozaron de la autoridad moral, del reconocimiento de los maestros como seres que su vida
era la sumatoria de una mayoría de virtudes que se destacaban por encima de los defectos o escasos defectos que como humanos pudiesen tener. Todos los seres humanos somos propensos a la equivocación, pero Dios está encaminado por el camino de la perfección, y la perfección es la capacidad o la capacidad que se tiene para corregir los errores. Esa es la perfección espiritual de una esencia cuando tenemos o tiene la oportunidad de tener cuerpo físico entre los hombres. Difícil trabajo es mover las conciencias sin materia, pero es muy fácil o más fácil mover las conciencias con un cuerpo físico. Por eso, asistir a una sesión de espiritismo o ser canalizador de espíritus divagantes en el cosmos, por muy luminosos que sean, pues Satán se disfraza de ángel de luz. Empero, para que un maestro se disfrace de ángel de luz y le podamos observar su cotidianidad, su ejemplo, su vida desde que se levanta hasta que se vuelve a levantar, eso significaría muy baja observación en el discípulo. Empero, casi todos los esoteristas que tuvimos la gran dádiva o el amor de los maestros para dejarnos estar cerca de ellos y ser sus apóstoles, así fuera por un ciclo de años o décadas. Esto nos licenció y hoy, en honor a la verdad, nos sentimos con una deuda inmensa, porque todos los beneficios que pudimos ver que los maestros le dieron a miles de personas, inclusive a todos o a nosotros mismos. Solo nos queda gratitud y testificar de sus obras y pedirle al Altísimo que nos ayuden a rebordar esas vivencias que pueden inspirar a vuestras mercedes para que también tengan una alta calidad de vida como los maestros nos enseñaron y nos licenciaron tenerla, y de la cual, por la misericordia o el amor que ellos tienen todavía, nos siguen licenciando que podamos tener una vida donde podemos confirmar la eficiencia de la práctica de la doctrina, aún en las escasas formas como las practicamos. Aún así, podemos decir que estamos tocando los topes de la felicidad que humanamente cualquier persona puede aspirar a tener. Esto basado en la práctica de la doctrina aún escasa, pero con la escasez práctica que presentamos, debemos y tenemos que agradecerle a los maestros esa gran bondad de vivir con muchísimas ventajas que millones de seres humanos todavía no tienen. Miles de ventajas que en el trasegar o el caminar, el andar por este sendero de la vida, hemos podido cada vez que tenemos la oportunidad que Dios nos da la licencia de poder experimentarla y conocer el cielo en que viven algunas criaturas y los infiernos en que la mayoría de los seres humanos tan mal o tan bien viven. Experimentar la verdad requiere luz, o sea, conciencia. Y aunque muy dormidos estamos todavía, tenemos que testificar que Dios nos ha licenciado, que tengamos acceso al despertar y del poco despertar que Dios nos ha licenciado tener. De eso estamos testificando. En estos días, esta doctrina de los cosmos, estamos incitándolos a sus mercedes, induciéndolos a la importancia de viajar hacia el mundo interno con las prácticas que abren las 7 puertas y las 8 puertas que corresponden o corresponden a los 8 chakras que tenemos.
pues sabemos que ya existe un octavo cosmos y que la Creacel está replicando o estamos replicando un octavo chakra, réplica del octavo cosmos. Conectarse con los chakras, visualizar los chakras, sentir los chakras, verlos, oírlos, es una menestencia que nos hace una licencia poder tocar eso que el mundo llama la felicidad o estado de felicidad, que es oír y sentir a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene vuestra merced, estimado Magno, en esta doctrina? Y la mayoría de la gente quiere o queremos liberarnos. La liberación es absolutamente interna. O sea, tenemos que, lo que logremos conectar en este plano físico, llevarlo hacia adentro y hacia arriba. Ese es el ascenso por los chakras. Por eso, saber, tener conocimiento de causa y experiencia directa de los chakras, verlos, oírlos y sentirlos, no es producto de una paranoia, no es producto de la mitomanía, es producto de la búsqueda interior por experimentar la verdad. No solo sustentarnos en la creencia, menestemos verificar la verdad, o sea, tener la conciencia que es la certeza de las cosas y no la creencia de las mismas. Cuando hay certeza, hay una motivación interna que no tiene cómo compararse. Cuando se logra vencer los grados de la pereza que impiden que uno como discípulo hubiese podido empezar tiempo antes a interiorizarnos o a ingresar al camino interno que empieza aquí en el cuerpo físico. Aquí empieza. Y por eso, ¿cuántas veces contactamos los chakras al día? O sea, que viajemos hacia adentro y hacia arriba. Eso es la proaxel o la programación, el plano y la maqueta que un buen arquitecto espiritual debemos y debe diseñar para poder consolidar o cristalizar esa verdad, o sea, la creación o la creación de sus cuerpos internos, verificándolos. Sabemos los artistas marciales que un buen artista marcial, si lanzamos o hacemos un movimiento 100 veces, estamos empezando a saborearlo. Si lo hacemos 1000 veces, estamos empezando a salivarlo. Si lo hacemos millones de veces, tenemos la gran oportunidad de absorber esa esencia y disfrutar los beneficios de ella. Estoy haciendo este parangón de las artes marciales porque la práctica es la que hace al más diestro. Y el más diestro no es aquel que alcanzó una destreza, es aquel que no se conforma con la destreza y sí busca o busquemos avanzar para mejorar o superar esa destreza alcanzada. A eso se llama la magistralidad. La recapitulación o la recapitulación de la maestría que su merced tiene adentro, su Padre interno, su Madre divina, su Hijo cósmico interno, el Cristo, que es el dragón de sabiduría o el anciano de sabiduría que tienes y tenemos. Ellos no se estancan. Dios no se estanca. Dios sube o baja, pero no se queda quieto. Por eso la práctica de estas técnicas nos licenciaron y me licenciaron, como a muchos otros hermanos que se han atrevido a vencer la ley de la inercia, en confirmar que los seres que tenemos develados, no solo los maestros emiten ese forme
leyendo en la columna sideral que nosotros tenemos. Ellos son omnipresentes y omnipotentes, lo han hecho, lo hacen y lo harán. Empero de nosotros, los discípulos, está en esforzarnos mínimamente cada día por confirmar la sapiencia del bien y la sapiencia del mal que Dios nos enseña para saber discernirlos y poder caminar sin ser víctima de ninguno de los dos. O sea, superar el camino de la justicia. Por eso hoy, hablando de los chakras, la mantralización de los chakras y lo que ayer se habló, el sexto chakra, que es el chakra de la conciencia, quiero testificarles hoy en honor a la verdad, por el Dios vivo, que antes de que el venerable maestre me comunicara la identidad cósmica de Arcolanda, él mismo me la había develado internamente y me había dado la oportunidad de escudriñarlo, porque he de decirles lo siguiente. El primer ser que me fue develado en este retorno se llamó el Mahatma Gudosteut, o sea, el simbre o el nombre, la identidad de el alma humana conectada al alma divina, el Mahatma. Y lamentablemente, y lo reconozco públicamente, lo recibí, pero no tuve conciencia del ingreso de la fuerza lumínica de esa alma divina llamada Gudosteut, que palabras del maestro significan genes solares de Dios. No tuve conciencia. En el cuerpo físico vi, cuando el maestro lo develó, y que Dios se hizo presente, y que en unas nubes que habían allí, arriba del Kanda de la tierra al monasterio Chakra Muladhara de la esfera, de una nube salieron 9 rayos de luz en el instante en que el maestro terminó de escribir el simbre en la espalda con un marcador sobre un busto que llevaba puesto. Cuando terminó el maestro de escribir o registrar el simbre de Gudosteut, él mismo, ser despierto, nos señaló hacia las nubes, y en las nubes se desprendía por en medio de las nubes exactamente 9 rayos, y el maestro explicó que era el ingreso de la presencia de Dios, saludando a este planeta por la llegada de un hijo de él, que es su merced mismo que me oye. Señora, señor, mi hijo de Dios. Pero aunque tuve acceso a esta experiencia física interna en ti, no vi nada. No tuve acceso a esa experiencia, a esa conciencia. Me entristecí en gran forma porque como estudiante gnóstico sabíamos que los seres son diferentes a la materia y que hay seres que su materia está muy atrasada y que los seres son seres muy evolucionados, pero están en un cuerpo muy empolvado, muy sucio, muy corrupto todavía, en el cual esa presencia de Dios lucha por levantar los fuegos sagrados para que la conciencia se nos despierte. Entonces clamé al Altísimo que me dieran la oportunidad de tener conciencia de los seres y de saber qué seres, quién es mi Padre, quién es mi Madre Divina. Le pregunté a muchas personas cuando habían sido develadas que si ellos habían tenido conciencia cuando ingresaron los seres a su columna sideral. Y muchos me dijeron que no sabían, no se habían dado cuenta. Me ubiqué en ese mismo grupo y dije, qué tristeza que estemos tan dormidos que Dios ingresa a nuestros templos y no podamos verlo ni sentirlo. Y pedí al Dios omnipotente, a mi Padre y a mi Madre,
que me licenciaran tener conciencia de su presencia cuando llegase a esta casa. Y claro, todo tiene un procedimiento, un método. Empecé a practicar lo que el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, aún Beor, hoy Samael Joabator Beor, nos enseñaban y nos enseñaron y nos enseñan que para poder tener conciencia con los ojos cerrados debemos aprender a mover la conciencia con los ojos abiertos. Si aún con los ojos abiertos no tenemos la observancia, la observación, que es la base de la ciencia y la base de la conciencia. Por eso la autoobservación nos lleva a la conciencia y la observación nos lleva a la ciencia. Es fácil decirlo, pero es complejo encarnar el sentido verdadero de la autoobservación o la autoobservación, que es la autoconciencia. Pero me propuse estar más esforzado en revisarme qué pensaba, qué hablaba, qué hacía, cómo lo hacía, y no ser una máquina robótica que simplemente es impulsada por un centro instintivo biomecánico y por algunos efluvios anímicos de conciencia que latentes estaban por la presencia de Dios en cada uno de nosotros como seres vivos. Quizás unos más, otros menos. Unos grados más arriba, unos grados más abajo. Y así fue como aproximadamente 120 días antes de que llegáramos al templo Geoaquarius en el Pacífico, el chakra basal de la esfera, Dios me visitó y pude ver cómo el Crestus cósmico, que es el mismo Kelium cósmico, padre de todos los dioses, que está en todos los maestros develados, está el maestro, en los conocidos y en los desconocidos, en los públicos y en los secretos, en los grandes y en los chicos, en los luminosos y en los oscuros. Allí está Júpiter, Jovis Pater, Zeus, el Señor de todas las luces, el mismo Jehová, el mismo Aum, o sea, Padre, Madre, hijos presentes, porque donde quiera que hay uno de ellos, allí están todos los cosmocreadores conectados con él, como Jacob lo explicó en la escalera, el misterio de la escalera de Jacob, que es la escalera de Israel o la escalera de los vencedores. Unos suben y otros bajan. Ese es el ascensor cósmico. Allí el maestro Kelium Zeus, internamente en el cuerpo energético del Cristo cósmico, me llamó. Y en el templo de la luz o de la vida, que en ese concierto para mí el maestro Crestus estaba midiéndolo en las medidas humanas a unos 12 pasos de mi presencia, o no estaba a 12 pasos de su presencia, de su sacra presencia. Y cuando quise caminar hacia él, cuando él me llamó, con su mano hizo el ademán de que venga, venga, ven, ven, y quise avanzar, ese túnel se convirtió en una corriente de luz que tenía densidad, o sea, podía tocar esa luz. No solo se podía ver, se podía tocar. La pude tocar. Y esa luz también tenía densidad, diferente a la materia, pero tenía una densidad. Esa energía, cuando empecé a caminar, me exigía que esforzara mi paso o pusiera más fuerza para avanzar. Y así fue como, después de esfuerzos,
y más esfuerzos en esos 12 pasos que significan el apostolado, el esfuerzo porque otros seres entren a la doctrina. Ese es el apostolado verdadero. Que otros seres encarnen a Dios. Ese es el verdadero apostolado. Cuando llegué cerca a su sagrada humanidad, crística o créstica, el maestro me giró, el maestro Jesucristo me tomó de los hombros y me giró y empezó a poner las manos, sus manos sobre mi espalda, de abajo hacia arriba. Sentía el calor, el bienestar, la tranquilidad, la paz, el amor, la fuerza de Dios ascendiendo por mi espalda, o sea, por mi columna. Y allí el Señor de gloria, así como a sus mercedes, porque Maestro Arcolanda, se le ha ido el audio. El maestro Arcolanda en este concierto, hace unos segundos se le fue el audio. y que este testicierto se está emitiendo para que sus mercedes también tengan la oportunidad de explicar que la develación de los seres no corresponde a una invención de un maestro, a un invento de un código cimbrado o nombrado, no señores, corresponde a la cita o a la nota clave que tiene su merced y que tenemos todos los seres develados y no develados ahí en la columna sideral. Entonces recibí mi cimbre de Arcolam Raham, que es el cimbre de ese bendito Padre elemental llamado Arcolanda. Desperté o llegué al cuerpo físico y en la libreta donde registro como técnica de yoga onírica, que es una de las técnicas para poder despertar, registrar lo que estamos viendo o la formación o la información que Dios nos está brindando ahí en el plano interno, en el plano astral, en el mundo de los sueños despertando y no de los sueños durmiendo más. Lo registré en esa libreta con otro cimbre que posteriormente recibí internamente. Cuando el maestro a los 4 meses aproximadamente llegamos al Geoaquarius en cuerpo físico con un grupo de estudiantes de la ciudad de Guarne y de Medellín, de Marinilla, de Río Negro, de Bello, Antioquia. Entonces, allí estaba el maestro, fue velado el maestro Misael, el maestro de Don Dagón, la maestra Virtulá. Ese mismo día, en ese mismo Mociertos, y en el Mocierto en que develaron o fue develado el maestro Misael, me compungió el alma el recuerdo de ver a miles y millones de posibilidades de hermanos gnósticos que no conocían y no conocen la doctrina taoísta, que es el sendero continuación de esta sagrada doctrina gnóstica y por la cual fue dicho, el sendero Tao es el sendero de los iniciados gnósticos.
El sendero Tao es el sendero de la liberación final. La liberación final está hacia adentro, hermanos. Por eso todo lo que hagamos afuera tiene un significado, se llama ahorro, pero tenemos que llevarlo hacia adentro para que no sea robado aquí afuera en el plano físico y no sea arrebatado o perdido por los egos, los yoes, los defectos propios y de nuestros semejantes. Entonces, viajar hacia adentro implica despertar. Y hoy quiero testificarles que cuando el maestro, en ese grupo que estaba, el maestro no hablaba, asignaba con sus dedos en el lenguaje de signatura cósmica, yo empecé a llorar mentalmente, orándole al maestro que por favor me ayudara para ayudar a tantos hermanos que en esta esfera están esperando la libertad, que es y empieza con la encarnación de Dios o la encarnación de Dios, que es la luz, la conciencia. El maestro estaba a espaldas develando al maestro de Don Dagón en el cuerpo físico de nuestro respetable Hermagdu, padre espiritual de miles, llamado Dagoberto Carrillo Martínez. Entonces clamé al maestro y aunque física Inti lloraba, mental Inti le pedía al maestro que me ayudara para poder apoyar a tantos hermanos gnósticos y no gnósticos que estaban dormidos en el plano físico y merecían conectar la luz espiritual, que me ayudara para poderlos ayudar. Y estaba en medio de un llanto y una emoción espiritual muy íntima, cuando el maestro giró su espalda y quedó mirando hacia donde este que les habla estaba, e hizo exacta Inti el mismo ademán que el Cristo cósmico a nivel interno hizo, y me dijo: ven con su Magdu. La verdad, no miré hacia atrás, aunque estaba de último, miré hacia atrás, si se estaba refiriendo a alguien que estuviera detrás mío. La gente empezó a abrir un espacio porque el maestro insistía con su mano en que viniera, en que viniera. Cuando me empezaron a decir: sí, es su merced, y quise empezar a dar el primer paso, sucedió exactamente igual o muy similar a lo que internamente pasó, que cuando sabía que tenía que avanzar, pero quise avanzar y no podía hacerlo, tenía que hacer un esfuerzo para caminar. Y estaba exactamente a una distancia de 12 pasos de donde el maestro física Inti se encontraba. Para mí fue un montón de tiempo en que tardé para llegar al lugar donde el maestro se encontraba, y de igual forma me tomó por los hombros y me giró. Descendí de rodillas o rodalgias y el maestro empezó a registrar en mi espalda la de Belacel en un jeroglífico del advenimiento de mi Padre interno a esta impreparada viteria o materia. Y fue así como cuando el maestro cimbró el cimbre de Arcolanda, se me conmovieron las entrañas y pude ver el ingreso de ese maestro por la columna sideral, por mi coronilla. Ingresó mi Padre a este cuerpo físico y todo cambió para mí. Empecé a sentir muy distinto a como sentía antes de ese instante.
a percibir la vida muy diferente. Pero también debo confesarles que empecé físicamente a padecer una afectación cardíaca. Era un dolor muy intenso en el miocardio. Me producía taquicardias constantes, con un dolor agudo que me preocupaba. Tuve la gran fortuna de regresar a Antioquia y por esos días la venerable maestra Afrodita fue a Antioquia a visitar ese departamento junto con unas monjes, entre las que se encontraba la maestra Huarcapif, la Mahatma Roachen. La Mahatma Huacardís, y le pedí a la maestra Afrodita que me ayudara porque estaba muy preocupado. Y le conté, maestra, desde que mi padre me encarnó en esta bacteria, he presentado unos dolores muy fuertes en el corazón. Una taquicardia que me deja casi sin aire. Estoy preocupado, le dije. Entonces la maestra Afrodita me dijo, como regente del amor, que tranquilo, todo eso va a ir desapareciendo. Porque nuestras viterias o nuestros cuerpos físicos corruptibles, impregnados de ego y maldad, de todas las violaciones que hemos hecho, Dios en su misericordia, cual Pablo o cual Saulo, nos toma para en medio de ser un pecador corrompido, quizás mucho más que muchos o millones de personas, nos encarna o nos visita, nos toma. Entonces ella empezó a hacerme unos pases magnéticos en el chakra cardíaco y posteriormente subió la mano al chakra del verbo y al chakra frontal y al chakra coronario y magnetizó esos 4 chakras y me dijo, entre tanto que esté aquí en Antioquia, búsqueme para volverle a hacer esta terapia. Pero si no me vuelve a encontrar, busque una niña virgen, una doncella o una anciana viuda que le haga pases magnéticos en su corazón, en el sentido de las manecillas del reloj, y esa molestia desaparecerá totalmente o totalmente de su cuerpo físico. Y así fue. Le pedí el favor a una anciana viuda, la venerable maestra Virtulá, que por aquellos días tenía cuerpo físico sobre la esfera, que me ayudara, pero ella tuvo que viajar a otro lugar. La maestra Afrodita me solicitó que lo hiciera 7 veces. Cuando ella, la maestra Virtulá, desapareció, le pedí el favor, busqué entre los miembros taoístas y le pedí el favor a una mamá que me permitiera que alguna de sus niñas, doncellas, me ayudara en su presencia a hacerme la medicina irradiando energía magnética de su mano sobre mi corazón por un espacio aproximado de 3 minutos. Y así fue como, después de terminar las 7 terapias, totalmente desaparecieron esas molestias físicas del chakra cardíaco y aún del miocardio, de la glándula cardíaca, y pude acentuarme sobre esta bacteria o esta materia, que aún estoy y estamos luchando porque sea mejor. Empero, estamos hablando de esto porque todos y cada uno de sus mercedes pueden tener conciencia, si quieren, de quién es su maestro, quién es su Mahatma, quién es su Cristo íntimo o dragón o anciano de sabiduría, que es lo mismo. Lo pueden verificar. Solo es atreverse o atrevernos a utilizar los métodos que los maestros nos enseñaron y nos siguen enseñando.
la verbalización, la vocalización de los chakras no es un acto de solo pronunciar palabras como ayer se explicaba. Se menester sentir y ver. Al principio, cuando uno está redormido, tendrá que acudir o recurrir a la imaginación. Pero cuando se empieza a hacer esta práctica en forma constante, diaria, con el tesón que se meneste, llega el momento en que esos velos se caen y aparece la conciencia. Ya no necesitamos imaginar, porque empezamos a ver los chakras como estar viendo a una persona al frente, como estar viendo una persona dentro de nosotros mismos. O sea, tener confirmación o conciencia de la verdad. Creer en los chakras es importante, pero tener conciencia de ellos es mucho más importante. Lamentablemente, cuando la intelequia, la razón, el ego, la incredulidad se mete en la cabeza de un discípulo, este no cree que sea posible que pueda despertar a ese nivel y le parece que es charlatanería cuando testificamos de esta bondad de atreverse a experimentar la verdad. Y no porque seamos mejores que sus mercedes, no lo somos. Es porque así como la gota de agua puede romper una roca cuando se hace con insistencia esta misma proyección de energía, una gota aporta energía y esa energía va desplazando los átomos densos de una roca y va perforando la roca y la puede atravesar totalmente, como lo hemos podido verificar en muchos ríos que hemos ido, donde la corriente de agua termina rompiendo la roca o haciéndole unos huecos que si sigue sobre ese lugar cayendo la misma gota, la misma corriente, se abre. Si una roca, por fuerte que sea, se abre, estimados hermanos, cuanto más fácil se abren los velos de inconsciencia, de pereza, de negligencia, de incredulidad, de falta de deseo de confirmar la verdad y no solo de teorizarla con el intelecto, con la razón. Me he sorprendido grandemente en encontrar seres que son aún esoteristas, que niegan la posibilidad de que se pueda confirmar o ver y catalogan de charlatán al que ha podido experimentar o se ha atrevido a experimentar, a confirmar que es verdad, que se puede confirmar esa verdad. ¿Y por qué nos da tristeza? Porque cuando el intelecto invade nuestra humanidad, nos volvemos bribones espirituales. O sea, personas que por tener el intelecto, el concepto, podemos estar creyendo que no hay más de ahí para allá. No necesitamos aprender más. No necesitamos o no menestemos despertar. Y como me lo dijo un antropogénico muy querido, eso solo es para los maestros de alto nivel, para el maestro Kelion, el maestro Samael. Me dio tristeza oírle ello, porque vi quién era el que estaba hablando en ese cuerpo y que se buscan oponer a que, como hacían los nicolaitas, que ni entraban al mundo interno ni dejaban entrar a otros, y no porque así lo quieran, sino porque por falta de autoobservación de nosotros mismos podemos estar prestando el cuerpo, el intelecto, las emociones para que el mal sirva y tenga un interlocutor, un parlante que blasfatue o blasfeme el nombre o el simbre de Dios, oponiéndose al reconocimiento de la experiencia directa. Muy dormidos estamos todavía, sí, pero atrevernos a despertar o a romper los velos de sueño que tenemos es nuestra obligación, es nuestro deber.
Y claro, la conciencia de Dios tiene amor para con el que se atreve a tocar la puerta. Y se nos fue dicho, pedid y se os dará. Eso no fue una mentira, no fue un engaño. Se nos dijo, tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿Quién es el que se opone o el que se niega a poder hacer que esta profecía escrita por el supremo hacedor de todas las cosas en el cuerpo físico de todos los Elohim que han pisado la esfera? Así lo dijo el Crestus, así lo dijo el maestro. Cosas que yo hago, estas cosas que yo hago, vosotros también las podéis hacer y mucho más. ¿Por qué se atrevieron a decir que mucho más? ¿Por qué? Si ellos no mienten. Porque ellos están en nosotros y nos piden que les dejemos actuar, que les dejemos obrar. Y no porque seamos más limpios o porque seamos mejores, no, es porque nos atrevemos a dejar de ser peores. La conciencia de Dios se encarna en la medida en que nosotros nos atrevamos a permitir que Dios entre y haga morada con nosotros. Y claro, en medio de los errores y los horrores que podamos haber cometido o estemos cometiendo, el esfuerzo por dejarlos de cometer y por ascender el bien y encarnar la justicia en nosotros, esa es la presencia de Dios que rompe los velos, o sea, las capas de oscuridad que impiden que podamos alcanzar la verdad, la experiencia. Cuando me propuse y le pedí al Altísimo que me permitiera tener conciencia de quién había sido en el retorno pasado y que no solo esperara que mi maestro me lo dijera, no porque me creyera más, sino porque quería exaltar la sabiduría de los maestros, practicando la forma para confirmarla. Muy triste sería que un discípulo sea hoy igual a como era cuando empezó en la doctrina y que su despertar esté en el mismo nivel. Es muy triste. Sería muy triste que vuestra merced me diga que eres el mismo o peor que aquel que ingresó a esta doctrina hace días, meses, heliocrones, décadas. Me atreví a pedirle a mi padre Jehová, a mi padre Kelion, a mi padre Samael, que me permitieran confirmar la ley de los retornos y saber si era verdad. ¿Cómo puedo comprobarlo para no someter esa sagrada doctrina a la creencia simplemente? ¿Qué es lo que hace que mucha gente sea engañada por otros y que empiecen a tildar a los maestros de lo que ellos mismos desconocen? Que empiecen a acusar, a blasfatuar contra Dios lo que ellos mismos ignoran de ellos mismos. Por eso se meneste esforzarnos por dormir menos o por despertar un poquito o mucho más. La práctica de la visualización, la sensibilidad o sensibilización de los chakras, la mantralización de los chakras es una entrada que hace que la práctica de la clave sol se vuelva vivida en nosotros. Y no un cuento, una mentira, un idilio, un deseo ferviente. No solo eso. La experiencia directa nos permite o nos licencia tener la certeza, y la certeza nos hace felices. Los maestres no están esperando que los discípulos nos estanquemos.
Dígame su merced, como papá físico, si tiene hijos físicos, ¿esperaría que su hijo sea igual a como el día que nació? ¿Esperaría o le diría a su hijo, no aspire a ser como yo, o crecer como he crecido yo, o alcanzar la edad que tengo yo como papá? ¿Le diría eso a su hijo? Un buen padre encamina a su hijo para que ojalá aspire a superarlo en cualidades, en calidades. Es obvio que eso implica que sea el mismo padre el que se encarna en el hijo, basado en la educación, en la conciencia que le da para que lo pueda conseguir y se pueda decir de tal palo, tal astilla. Un maestro por sus discípulos es conocido. Por sus frutos, oh discípulos, los conoceréis. Tendremos que aspirar a hacer lo peor o quizás a hacer lo mejor. Contestémonos. Seguiremos negando la posibilidad que Dios todos los días nos grita de que seamos mejores que ayer y managda mejores que hoy. El sexto chakra, el chakra del entrecejo, que es el chakra de la conciencia, en la medida en que no violemos la conciencia o que disminuyamos, así sea en un porcentajito, la oración de conciencia, esta se convierte en una puerta más abierta para que podamos recibir a Dios y verlo, sentirlo. No se ponga bravo conmigo, hermano, hermana. Esperanza es esperar en ansia, esperar en la castidad, creer que podemos mejorar la castidad que nuestro Dios amoroso nos ofrendó para que sigamos como semilla desarrollándola. ¿De quién depende el avance o el atraso? Si Dios pone siempre la escalera grande, nosotros ponemos la escalera chiquita. Y así fue dicho y hasta en los cantos populares lo he oído muchas veces. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Así lo dice o lo repite o lo redice ese canto. La escalera chiquita es el esfuerzo mínimo que nosotros pongamos por ser menos corrompidos. Pero bendito sea que un hermano alcance un mejor nivel que el que podamos tener nosotros. Bendito sea, porque la admiración, admirar a un hermano en sus cualidades nos licencia que podamos encarnar las virtudes que él tiene. Aló, venerable, buen día. Y más allá. Bien, bien, gratísimas. Más allá. La envidia o la envinoche hace lo contrario. La envinoche o la envidia hace que retrocedamos en el camino y encarnemos los defectos del envidiado. No, por eso la admiración. No he revisado, la admiración, maestra, pero... La admiración sublime. O la sagrada admiración o admiración. La sagrada admiración o admiración nos hace que se nos tienda un puente que nos permite llegar a encarnar las virtudes de aquel ser que estamos admirando. Y avanzaremos indubitablemente. ¿Cuántos méritos tiene nuestro maestro Samael, nuestro venerable maestro Keliun, tantos hermanos de nuestra doctrina, méritos que los vemos diariamente? Reconocerlos es nuestro deber para poder encarnar ese mismo sendero por donde ellos pudieron alcanzar, porque es la luz de su Cristo
interno irradiando para buenos y para malos. Entre tanto que la envinoche o la envidia nos atrasa y peor, quiere envolver a todos los que más pueda en que no avancen hacia ese lugar de avanzada o de cristificación. Y como se lo oí decir a un hermano muy antiguo en esta doctrina, cuando en una ocasión le estábamos testificando del por qué nos atrevimos a decir que en medio de tantos viajes a esta tierra, con errores, horrores, maldades al por mayor, pero Dios nos ha visitado y nos ha tomado de entre el mundo, entre el pecado, y nos ha liberado, nos ha sacado a un mejor lugar para que crezcamos como lo hizo en medio de tantas semillas de nuestro Padre, y que nosotros fuimos salvados. Ese es Moisés, el salvador de las aguas. No solo es el salvado de las aguas, es el salvador de las aguas. Él es el que nos libera y nos licenció llegar al óvulo para poder salvarnos, o al llegar al sol para poder liberarnos. Todos podemos alcanzarlo. Todos, pero menestemos admirar a nuestros maestros, su obra, y esforzarnos por parecernos al máximo que podamos, sin ser pretenciosos, orgullosos. Un buen hijo quiere seguir los pasos de su padre. ¿Eso tiene algún problema? Leía en una ocasión que un señor llegó al templo y retó a más de 100 y pico de monjes que allí habíamos, en que quién de los que estaba ahí podía tener o de atreverse a decir que tenía conciencia de algún retorno pasado y que pudiera hablar. Ese día nos tocó ir a distribuir el alimento allí, el alicierto al Muladhara. Era un señor del Perú que pertenecía a un grupo que decía llamarse Alfa y Omega, y nos retó a todos a que se atreviera uno a decir, y solo se percibió un silencio casi sepulcral. Quizás algunos por prudencia o excesiva prudencia no dijeron. Pero mi alma me instó a que levantara el brazo y dijera, sí, Señor, tengo testicierto de que la doctrina taoísta me licenció y me ha licenciado conocer no solo un retorno, otros. Y cuando testifiqué que Dios me había dado la oportunidad de ser un discípulo del maestro allá en Israel, el chakra cardíaco de la esfera, donde el Cristo tomó cuerpo físico hace 2020, punta de Heliocrones, y que me llamaron Nicodemus. Entonces testifiqué eso y me dio tristeza de oír a un monje antiguo que se burlaba y decía que me había vuelto un mitómano, un charlatán, un mentiroso, y salió presurosamente a hablar con el maestro Samael, a decirle que se me estaba corriendo la pioja o el techo, y que me estaba creyendo, me estaba volviendo un mitómano, cuando el maestro Samael le dijo que sí era verdad lo que ese monje estaba testificando. Me di cuenta que este varón, aún ni con la palabra del Elohim, del verbo de Dios hecho carne, tuvo la diligencia de pedir disculpas, o al más reconocer la falta de respeto por testificar. Un discípulo testificar que se puede acceder a los registros del pasado y podemos saber
que hemos sido corrompidos, perversos, dañados, que Dios nos ha traído para que tengamos a su lado la oportunidad de grabar su evangelio y poderlo predicar por donde quiera que vayamos. ¿Quién es el que se duele del testicierto sagrado de un hermano? ¿Es Dios en él? ¿O acaso es el adversario? ¿Quién es el que se duele por el avance de un hermano o una hermana? ¿Dios en él? ¿O acaso el adversario? ¿Quién es el que calumnia a un hermano o una hermana sin tener conciencia o conocimiento, testicierto o pruebas directas, sino por el chisme, la difamación, el que dirán, el que dijo, el que me dijeron, el que me contaron, sin darle obsel de la presunción de inocencia o quizás de la certeza de la verdad? Entonces, no queremos decir con esto que es que los dotes que Dios tiene en todos sus mercedes y en nos es porque seamos mejores, es porque nos hemos atrevido a romper el esquema de quedarnos quietos esperando y hemos dado algunos pasos que implican un pequeño, un chiquito, un gran esfuerzo, pero podemos avanzar. Si somos hijos del Supremo Señor de todas las cosas, del Supremo Dios omnipotente, y Él está en nos interactuando, ¿por qué negar que su sacra presencia pueda generar portentos, obrar grandezas en medio de la pequeñez de nuestra esencia? Si Él es grande, como le dijo el Señor a su siervo, cuando el siervo le reclamó a su Señor que por qué le pagaba el mismo salario al empleado que había empezado a trabajar en las últimas horas de la tarde. Entre tanto que él, el que estaba hablando, decía que él empezó a trabajar desde la mañana y que por qué le estaba pagando el mismo salario al uno que al otro. Y le contestó el Señor: ¿qué a usted o qué a ti? Si es mi dinero y es mi voluntad de darle la misma cantidad que quizás su merced recibió. ¿Qué es lo que se expresa ahí, estimado hermanos? ¿Qué es lo que se expresa en nosotros para mostrar incredulidad, mostrar inconformismo, porque un hermano que quizás se ha esforzado más o menos que nosotros, Dios lo pueda premiar o graduar con un don que nosotros no hayamos recibido? La práctica de los chakras a diario abre las puertas, abre los velos de la ignorancia. Tengan la absoluta certeza. Pero menestemos vocalizar, ver, sentir, esforzarnos porque el ego no nos saque de ese proyecto de enfoque que requiere la concentración. Recuerden, concentro es ir al centro y el centro de todo cuerpo es el sexo, pero un sexo limpio, un sexo esforzado por no ser corrompido, adúltero o fornicario. Todos estamos en la fila de los malos ante Dios, empero Él, en su amor, nos justifica los ínfimos esfuerzos que hayamos hecho o estemos haciendo, porque Él paga al 1000 por uno. ¡Qué calidad! Al 1000 por uno. ¿Qué estás esperando, estimado hermano o hermana? Vamos a seguir lamentándonos del progreso de aquel
que Dios se está premiando por su esfuerzo o por su misericordia de Dios con él o con ella? Vamos a seguir quejándonos de la avanzada de aquellos que quizás, si no en este, en otros viajes, se atrevieron a levantar el pie de la gravedad que ata a la tierra y avanzar lo que quizás nosotros en esa época no quisimos avanzar, o quizás sí, pero que quizás no pudimos superar, o que quizás sí. El chakra coronario, el chakra pineal. Si el color del chakra frontal es el oro, la vocal es la I y está encarnado ahí en la glándula hipófisis, en la raíz de la nariz hacia adentro, en la glándula pituitaria. El chakra coronario o ornario pineal es un color blanco, cristal, vidrio transparente o biparente. La letra que la rige, en el caso de los varones, es una S sibilante o silbante. En el caso de la Eva, es una S sonante. Entonces los invito a que sus mercedes conecten también ese chakra todos los días para que tengan misericordia de abrir las puertas que nos hacen menos corrompidos, menos dormidos, menos ciegos. Esta es doctrina de los maestros, no es mía, es de Dios, que hoy me ha licenciado testificarla. Pero es de vuestra merced la decisión de hacerlo o no hacerlo, de licenciar que el amor de Dios ingrese a su merced, que la justicia de Dios ingrese a su merced, que la sabiduría de Dios ingrese también a su merced y pueda fecundarse, y que como la parábola del sembrador se convierta o se multiplique a 1000, a 10,000, a 1,000,000, a 10 millones, a 100 millones o más. No podemos seguir cayendo en el error de que si un hermano es oído por 10, 20, 50 o 100, se le diga, ya están fanáticos de ese maestro, ya están siguiendo a cuerpos, ya están idolatrando a ese maestro. Por favor, respetemos a aquellos hermanos que han logrado hacer escuela y que se han merecido un respeto, y que si tienen discípulos o condiscípulos, admiremos su alcance, su logro, y nos esforcemos por también seguir su ejemplo y lograr que hayan muchísimos paladines de esta sagrada obra, testificando y siendo respetados, honrados, porque el que honra a un hermano está honrando al maestro que lo trajo a esta esfera. El que lo deshonra, el que lo difama, el que lo vitupera, estaríamos deshonrando al Padre que lo engendró. El octavo chakra, que comunica con el eidolón, que el maestro Samael Aún Beor, hoy Samael Joabator Beor, nos ha enseñado que es la nave cósmica, el cuerpo que integra todos los 7 cuerpos, y es la nave cósmica como los seres viajan a los soles y se configura como una nave cósmica, y es un cuerpo sideral, o sea, es un cuerpo celestial que tiene todos los colores. Es la iridescencia de Dios, el pacto de Dios con los hombres. Ese es el color del pacto de Dios con los hombres, y del cual en la tierra se burlan los sodomitas, y quieren
que el color del arco iris sea disque el símbolo que los represente a ellos. No, señores. El pacto de Dios con los hombres lo puso el Señor de gloria en los cielos para recordarnos todo el tiempo que no volveríamos a fenecer ahogados en las aguas de la vida, porque fue traído el conocimiento de la castidad a esta esfera. La vocal que rige el octavo chakra, ya los maestros anunciaron la de Velacel pública, y que ojalá tengamos esa sacra misericordia de encontrar la cial, el cauceo de Mercurio, la letra 33 de la columna y del alfabeto que quitaron los enemigos de la palabra o del poder de Beor. La práctica hace al maestro, estimados hermanos. Todos los días no cesemos de practicar la visualización, la sensibilización, la vocalización de los chakras, y descubrirán que vamos a poder testificar en espíritu y en verdad por Kelion y por Samael, paz y luz, paz inverencial. Gratitud, venerable maestro Arcolanda. Me gusta oír una pregunta de la honorable Miriam. Venerable maestro, por favor, ¿me puede decir en qué horario es recomendable hacer prácticas de visualización de los chakras? Gratísimas. Madre, en todos los horarios es factible. Es igual que el ingreso del aire al templo de la vida. Todos los horarios son benéficos. Gratitud, venerable maestro. Sandra Patricia Villarreal, saluda desde la cumbre Florida Blanca, Santander. Bien, están todos cordialmente invitados a continuación, tanto en posados como solteros, a la siguiente conferencia tan interesante, que a aquellos que no tienen que ver con la soltería reciben una gran doctrina que sirve de consejería o consejo a aquellos que se pueden convertir en sus hijos espirituales. Vamos a enviar y a reenviar también lo que es la invitación. Siguen en este mismo chat. O sea, los que están pueden seguir y los que quieran entrar o aquellos que quieran recomendar, los pueden invitar para que a continuación de las 7 hora lunar continuemos con la siguiente conferencia de la soltería. Los solteros. Vamos a hacer claridad sobre la conferencia que nos dice especial solo para solteros. Pregunta el venerable maestro Laobis. Maestro, ¿cómo Maestro, reducir venerable maestro, Un gratísima. segundo, maestra. Les agradecemos que cuando vayan a hacer un intervencel puedan ubicar la Magdu. En las recomendaciones que tenemos en la imagen, vamos a redecirlas para que vuestra merced dentro de la dinámica de la conferencia la tengan presente. Recomendaciones para la conferencia. Mantén silenciado tu micrófono y cerrado tu video. Hemos tenido que cerrar algunos micrófonos. Identifica tu usuario con nombre o tu simbre. Participa de una forma breve y precisa. Evita interrumpir al conferencista. Reportarte diciendo tu nombre o tu simbre y desde qué lugar nos oyes. Si tienes alguna pregunta o aporte para el conferencista, haznoslo saber primero por el chat. Levanta tu Magdu y espera tu turno para hablar. Como moderador, les digo a vuestra mercedes que si no tenemos este orden, se volvería esto un caos. Entonces les agradecemos que levanten la Magdu y nos
daremos la voz a vuestra mercedes. Nos licencian que sea de esa forma porque es importante el orden. Para obtener la grabación de esta y otras conferencias, nos pueden escribir al número más 52 33 31 27 73 10. Bueno, maestro, el venerable maestro Laovis pregunta, maestro, ¿cómo reducir bueno, vamos a alguien que está en vivo. Maestra, la que quiere intervenir en este concierto, adelante. Adelante, maestra. Maestro, quería saber cuál es la letra gratísimas del octavo chakra. Gratitud, maestra, sí fue oída. Bueno, el maestro Colanda pregunta a la señora que si se puede conocer la letra del octavo chakra. Ya se dijo, os fue dicho que los maestros en su concierto van a develar de forma pública la forma como se vocaliza y el timbre o nombre de esa letra o de esa vocal. Gratitud, venerable maestro. Dice el maestro Laovis, maestro, ¿cómo reducir la intelequia? ¿Qué comer? ¿Qué sacrógesis hacer? ¿Qué mantralizar? Gratísimo. Venerable maestro Cantelus, gratísimas por habernos acompañado como moderador de esta conferencia. Al maestro Laovis también le agradecemos su intervención. Vamos a llegar hasta aquí a las 7 de la noche de la hora común. Vamos a tener la oportunidad de emitir una conferencia que se llama Solo para solteros, pero todos los casados pueden o podemos estar para enseñar a los solteros, educar quizás a los hijos, a los sobrinos, a los vecinos. Y me parece muy puntual que ahí podemos aprovechar para hablar de este tema tan importante que el maestro Laovis se está preguntando sobre la intelequia, cómo superarla, cómo nos enseñaron los maestros a que nos defendamos de ese virus llamado la intelequia. Le pido al favor al maestro si puede poner algunos temas musicales en este espacio que nos queda y invitamos a todos los que están en la sala que inviten a otros hermanos, otros amistades para que puedan conectarse y a las 7 reiniciamos con un nuevo tema, Solo para solteros. Gratísimo maestro Canteoluz, y hay una Magdo levantada, le damos la voz y con eso, si esa misma persona puede elevar la oración al Altísimo, terminamos por ahora este ciclo del Octacosmos. Gratísimo maestro Canteoluz, adelante. Maestro, buen día. Con referencia a la pregunta que hizo la Armagda del octavo chakra, en las multirunas, cuando fueron develadas, se alcanzó a dar tanto la letra de un jaque sublime arriba en el coronario como la inferior, que es con la H. Cuando se develaron las multirunas, tuve la oportunidad de ser monje ahí en el templo en ese concierto y ahí se develaron esas dos letras, antes de la M del Muladhara y luego de la S del Boronario. Ese era mi porte, maestro. Gratitud, venerable sea el Pidiá, y nos puede ayudar con la oración final, venerable maestro. Claro que sí, maestro. En runa de la salud. Bendito Padre Creador, gratitud por todas las bondades que nos disteis en este nuevo día. Licencia, Padre, que este día que recibimos hoy, día lunar, sea para el refax del acierto y la inteligencia de cada uno de los que nos oyen, de los que los oyen y de los que lo han oído. Gratitud, Padre amado, por tantas bondades. Licencia, que
esta conferencia y el conferencista sean la bendición para nos, para así alcanzar todas las promesas que tú nos has dado a través de los siglos. En el simbre de Kelium, de Shilot, de Shamak, de Adonai, Aum, Omse. O sea, gratitud al maestro Colanda, maestra Iba Rivalcer, por licenciarme, ser moderador y servir en esta obra. Gratitud infinitas a todos los presentes. Pueden continuar en la sala. Los invitamos a que continúen con su delicioso seno, lo que llaman la comida, el coloquial Inti en el mundo, nos lo llamamos el seno. Y estén atentos que continuamos a las 7. Inviten a sus amigos, familiares, y en unos conciertos estaremos con las sacras doctrinas que nos está otorgando el venerable maestro Arcolanda. Dejamos estas cortinas musicales para que ustedes los disfruten en el entretiempo. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más? Sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo.